jubilado, de titulación maestro, profesor de GB, que ejercí solamente un año, el resto he estado trabajando de funcionario en medio ambiente y en otras consejerías. Y desde el año 2010 contacté con Grefa y vengo trabajando monográficamente con el Primilla. De vez en cuando me consuelo con otras cosillas, pero siempre centrado en Cernícalo Primilla. Se me propuso varios puntos a tratar, que fueron 5, y si os parece los vamos viendo poquito a poco. Yo os comento y vosotros intervenís en el momento que os parezca oportuno. Me decía Juan Carlos, el primer punto, que hablase sobre las diferencias más que taxonómicas, morfológicas y etológicas del cernícalo común y del cernícalo primilla. Bueno, comentaros, vamos a ver, el cernícalo común tiene una diferencia morfológica, sobre todo con respecto al macho. Aunque macho y hembra son de un tamaño un poquito mayor que el cernícalo primilla, son un poquito más robustos, el vuelo es mucho más seguro, digamos, que es que el primilla como que parece una mariposa volando al lado del cernícalo vulgar. Entonces el cernícalo vulgar es mucho más potente. El macho del vulgar tiene varias características. La cabeza es agrisada, pero es un gris mucho más suave que el gris azulado en el macho del primilla. Tiene 2 bigoteras muy marcadas que le parten de la parte inferior del pico. El dorso es color teja, exactamente igual que el primilla, pero tiene unas motas negras. Y luego lo que diferencia a la especie en sí son las uñas. Las uñas en el vulgar son negras y en el primilla son blancas. Y luego en la cola, el macho de vulgar y de primilla la tiene en gris con una banda negra. El primilla, además de la banda negra, tiene una banda blanca y las 2 plumas centrales de la cola son un poquito más largas. ¿Vale? Entonces, si abrimos la cola en abanico, el cernícalo vulgar la tiene uniforme y el cernícalo primilla hace un escaloncito un poquito más grande en las dos plumas centrales. Las hembras son prácticamente iguales. Es muy difícil y hay que tener mucha experiencia observando, y el tamaño es lo único que te lo va a diferenciar. Pero en cuestión de plumaje no pasa como en el macho. Las hembras, tanto de vulgar como de primilla, son exactamente iguales. Entonces, bueno, ya con esta introducción diferencial de las dos especies, vemos si tenéis alguna preguntilla que yo pueda solventar, y si no, pasamos al siguiente punto. Comentaros también. El vulgar no es migrador, es sedentario, es territorial, con lo cual difícilmente, no imposible, pero difícilmente va a haber parejas nidificando próximas unas a otras, porque digamos que la territorialidad de las especies lo que la propicia es la disponibilidad de alimentación. Si la alimentación no es que escasee, pero no sea muy abundante, las especies tienden a distanciarse para tener un territorio que les asegure presas a cada una. Si las presas son muy abundantes, estos territorios disminuyen, con lo cual las parejas se aproximan, pero no llegan a estar una al lado de la otra, como ocurre con el primilla. El primilla es gregario, forma colonia y es migrador.
Suele estar aquí criando. Los primeros en llegar son los machos. No hay una regla fija. También llegan las hembras más mayores, más viejas, pero en mayor número machos. Suelen empezar a llegar primera quincena de enero, sobre todo ahora ya con el cambio climático se está notando. Los animales llegan prácticamente que para los Reyes ya los tenemos aquí los primeros. Entonces, os decía que los primeros en llegar son los machos, luego llegan las hembras y luego entre febrero y abril van llegando individuos. Entonces, forman las colonias, con lo cual uno de los distintivos que lo diferencia del vulgar colonial, vulgar territorial. Están aquí reproduciéndose hasta aproximadamente el 1 de agosto, digamos, es la fecha que ya, en teoría, los primillas ya no están en las colonias. Es curioso que llegan primero los machos y los machos son los últimos que se van. ¿Por qué? Porque cuando la pollada está con 34, 35 días que ya están los pollos a punto de volar, las hembras desaparecen y se queda el macho a cargo de la pollada hasta que terminan volando. La mayoría, se ha comprobado que la mayoría de los cernícalos primillas en España y Portugal, una vez que terminan la reproducción, tienden a concentrarse en distintos puntos. Uno de los principales son las Bárdenas reales, es decir, que primillas de Sevilla, de Córdoba, Cádiz, terminan de reproducirse, se suben con los pollos a Bárdenas reales, que en ese momento, agosto, mediados de septiembre, explosiona la población de langosta y entonces ellos se reponen del esfuerzo de la reproducción y los pollos terminan de alimentarse bien, y a partir de una fecha empiezan ya a bajar vía Tarifa, cruzan el estrecho y la bajada, digamos, de la migración, la ida hacia África, lo hacen de una forma más irregular, es decir, desde donde les pilla atraviesan el Mediterráneo, pues desde Almería, Mazarborán y llegan a Argelia, atraviesan el Sáhara en vertical y llegan a la zona de Mauritania, Senegal. Ahí es donde hace la invernada la población española, portuguesa. Se piensa también que la población francesa, que es de creación artificial, y la italiana. Se ha comprobado en la zona de Senegal, concretamente en una isla del río Senegal que se llama Kauloch, que se concentran sobre 20.000 primillas invernando, con lo cual la población total ibérica está en la zona. Y se concentran dormideros mixtos de cernícalo primilla y elanio golondrina. Es un elanio muy parecido al nuestro, pero con la cola como una golondrina, en forma de horquilla. Allí están aproximadamente, ya os digo, 1 de agosto, 1 de septiembre, hasta final de diciembre, que empiezan la subida. Sin embargo, la subida es mucho más organizada que la bajada. La subida la hacen mucho más escalonada, tardan más tiempo y van siguiendo la costa africana hasta que llegan a Tarifa, cruzan el estrecho y ya se distribuyen vía colonia. Normalmente por el efecto de la filopatría, es decir, tendencia a regresar al lugar de nacimiento, los cernícalos en teoría deberían de regresar a sus colonias, pero nosotros hemos marcado todos los años, anillamos
los primillas de las colonias que controlamos, y en el Silo de Baena, que es una de las más importantes, pues ahí hay pájaros que se han terminado yendo a la provincia de Jaén, 80-90 kilómetros de largo, y se nos ha dado el caso de otro pollo que apareció nidificando en Málaga, en la zona de Antequera. Es decir, cuando vuelven, algunos van con la idea muy clara y van directos a las colonias, pero otros, los más, sobre todo los más nuevos, conforme van atravesando el territorio y van pasando por colonias, esas colonias pueden hacer un efecto imán y retener ya a ese animal, con lo cual no todos teóricamente regresan a las colonias de nacimiento. ¿Qué más os cuento de esto? Pues yo creo que en principio no tengo más que indicaros con respecto a las diferencias taxonómicas de las dos especies y concretamente contaros los del primilla. Así que si tenéis alguna pregunta de este punto, la vemos, sí. Intento contestaros y pasamos al siguiente. José María, has comentado tú que la diferencia entre la hembra del primilla y del común apenas existe diferencia, pero las uñas sí, ¿verdad? Las uñas sí, las uñas son negras, totalmente negras, y las del primilla son blancas. Hay que tener cuidado porque se las ensucian y se les oscurece. Sí, puede parecer. Pero ese oscurecimiento suele ser como un marrón sucio. Sí, no sí, es sí, negra, en el buscar es negra. ¿Y se ha dado en libertad el caso de hibridación entre ambos primillas? Yo no tengo conocimiento ni personal, ni siquiera en la bibliografía que cite esa situación. No, de acuerdo. En teoría se debería de dar porque son del mismo género, son los falconiformes que están más próximos. Si en cautividad se consigue hibridar un gerifalte con un sacre y un baharí o un broque con un nórdico, yo creo que se podría conseguir, pero como todavía no ha llegado la especie a un grado de escasez, yo creo que funcionan todavía relacionándose cada especie con su congénere correspondiente. Bueno, pasamos al siguiente punto entonces. Era ver las causas y los motivos del descenso del número de primillas. Bueno, esto aquí hay muchas componentes, pero la principal es la fuente de alimentación. Nosotros hacemos conservación y manejamos la especie en el estrato de nidificación, que es donde podemos intervenir, adecuando el que tiene o colocando nuevos nidales. Pero en cuanto a la alimentación se refiere, ya esto es un tema político. Es un tema político tanto dependiente a nivel escalonado, autonomía, Ministerio de Medio Ambiente, Unión Europea, en relación con el tema agrícola. El cernícalo primilla depende de lo que son las estepas agrícolas, cultivos de cereal, linderos de camino, donde están las presas que son básicamente son insectos, langostas, saltamontes, cigarrones, escarabajos, y luego ya escolopendras, algo de micromamíferos, muy poco de reptiles, sobre todo tipo lagartija. ¿Dónde están esas especies? Esas especies están en las tierras de labor, en lo que os he comentado de las estepas agrícolas. Todas estas estepas se están aminorando.
¿Por qué? Porque se están implantando cultivos de olivar en intensivo y, curiosamente, para regadío, con el problema que tenemos. Si os asomáis al exterior de vuestras poblaciones, veréis que esto sigue creciendo. La sequía es un problema, pero para la agricultura no hay problema de sequía. Cultivos leñosos como es el almendro y los pistachos están también implantándose, y lo peor de lo peor de lo peor es el uso de fitosanitarios. Hay un uso en teoría regulado, y la última regulación que se hizo, creo que muy acertada, era la eliminación del glifosato, y con las movidas últimas de los agricultores, pues Europa ha retirado esa prohibición para tenerlos contentos. Pues ese envenenamiento que el glifosato produce matando los insectos se transmiten en cadena. Esos insectos que han echado glifosato todavía no han muerto, llega el primilla, se lo come, entonces se ve afectado, y igual que le ocurrió a los halcones peregrinos con el tema de los organoclorados, que las puestas resultaban infértiles, los huevos se rompían y el peregrino cayó en picado, hasta que hubo una intervención seria, y gracias a Dios hoy el peregrino está bien. El primilla, esa es la afección principal que tiene. Está en el ámbito de la alimentación, no en el ámbito de la reproducción. Y luego a esto le tenemos que añadir ya fenología que se nos escapa lógicamente a nosotros. El viaje migratorio son 3.000 kilómetros, y indudablemente ese viaje migratorio tiene sus peligros de muerte por cansancio, por tormentas, por lluvia, porque son predados por otras especies. Y luego en la zona de invernada, pues desgraciadamente allí se sigue utilizando el DDT con avionetas, porque ya hay explosiones de la langosta migratoria tremendamente grandes. Y bueno, pues el más decadente, pero es el que hay que ser comprensivo, entre comillas, es que allí los matan para comerse. La población de allí tiene sus necesidades, pero bueno, seguimos teniendo primillas dentro de la situación que os acabo de comentar. Además, situación esperanzadora, entre comillas. En el año 2012 se hizo un censo autonómico que arrojó en Andalucía 5.000 parejas de las 12.000 que se estimaban a nivel nacional, con lo cual la cosa pintaba muy bien. Pero en el año 2016 se hizo otro censo autonómico y la población andaluza cayó al 50%. Salieron 2.500 parejas censadas a nivel autonómico. Este año 2023 se ha hecho otro censo, y bueno, parece que la especie, con los primeros datos que nos han facilitado, supera las 3.000 parejas, con lo cual volvemos a crecer. Volvemos a crecer, siendo Sevilla la más importante, con 1/3 prácticamente de la población andaluza, y le sigue Cádiz y Córdoba. No sé, yo no soy muy optimista, pero bueno, aquí aguantamos hasta que el cuerpo aguante. Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque, lo que yo comentaba antes,
la situación que está propiciando el decrecimiento de la especie se nos escapa a nosotros. Se nos escapa a nosotros y es un tema político sobre el que hay que hacer presión, pero que si os dais cuenta, detrás hay unos intereses tremendamente grandes dentro del sistema capitalista que tenemos implantado y difícil luchar con el tema. Yo creo que este punto lo hemos visto completito. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? Perfecto. Bueno, pues vamos al tercer punto, que eran las actuaciones que hacemos desde GREFA para recuperar el cernícalo primilla, las poblaciones de primilla. Bueno, hace muchos años, incluso antes de que yo aterrizara en el 2010 con ello, GREFA ya tenía diseñado un proyecto nacional que se llamaba Corredores para el Primilla Generando Biodiversidad. Ese proyecto se basaba en utilizar los silos agrícolas que ya estaban en desuso, pero una parte abandonado, no una parte muy pequeña, pero la gran mayoría transferidos a las comunidades, y las comunidades, dentro de cada comunidad, esos silos transferidos a los ayuntamientos para que los usaran normalmente como almacenaje, cocheras, centro de trabajo para los operarios que hacen el mantenimiento de pavimento, de luces y tal y cual. Entonces era una vía muy fácil de poder utilizar el vuelo, porque el suelo es lo que utilizaban o lo que utilizan los ayuntamientos, y quedaba el vuelo libre. Este proyecto se planteó siguiendo todas las carreteras nacionales. Tienen un planteamiento radial. Entonces, partiendo desde Madrid, pues quitando la de Galicia, la zona norte de País Vasco, pero ya el resto, desde Madrid, se inician puntos interesantes. Y luego en Andalucía, ya no solamente es la nacional que te baja hasta Sevilla y luego Cádiz, sino que además tiene la Vía de la Plata que te enlaza Andalucía con Extremadura, tiene la Nacional 342 que desde Córdoba sube por el Valle de los Pedroches y enlaza con Extremadura, y hacia abajo enlaza con Granada, y luego en la provincia de Cádiz hay una serie de carreteras que te pasan por municipios donde hay silos. Bueno, GREFA empezó a trabajar creo que tendrá del orden de unos 40 silos equipados con nidales artificiales, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, con esos distintos ramales que os he comentado. Nosotros cuando nos incorporamos, pues hicimos varias propuestas, y como estábamos trabajando en Córdoba, en esos momentos nos centramos en la provincia de Córdoba. Equipamos los silos de Montoro, Guadalcázar, un silo que hay en Palma del Río, y el silo de Baena, el silo de Castro del Río y el de Espejo. De todo. Los únicos que han prosperado ha sido el de Baena y el que había en Palma del Río. ¿Qué es lo que se hace en los silos? Pues el primer paso, digamos, es una intervención. Yo tengo, ¿cómo la llamo yo? Una intervención
Ay, no me sale la palabra ahora, pero como no, cuando menos me lo espere, me vendrá y yo lo digo. ¿En qué consiste esta actuación? En colocar nidos artificiales en los pretiles de las terrazas de los silos. Hay, según el Catálogo Nacional de Silos, hay 7 u 8 tipologías de silos. Los más interesantes son los silos que tienen una torre de acceso principal, y luego tienen 3 terrazas, una central muy grande y 2 laterales un poquito más bajitas. Esos son los silos ideales para trabajar con el primilla. Y luego están los silos de tejado, que esos son mucho más complicados porque tienes incluso hasta que descolgarte para colocar las cajas nido en sitios preferentes para la especie. El tipo de nido que se empezó a colocar, nosotros lo llamamos tipo Zoom, que son unos bloques de hormigón cuadraditos de unos 20 centímetros de lado, que simplemente lo que se hacía era hacerle un agujero de 6,5, se colocaba la pieza sobre el pretil, se le ponía cemento en la base para que agarrara y se le tapaba con una loseta. Así están equipados la mayoría de los silos en los que se está actuando. Ya me ha venido el nombre, actuaciones pasivas, es decir, consideramos que una actuación es pasiva cuando tú pones un nido y lo dejas que el bicho lo ocupe cuando quiera. Ya desde un tiempo para acá, esas actuaciones se hacen cumplimentadas con un hacking de liberación de pollo para que estos pollos, cuando hagan la migración por filopatría, un porcentaje, se estima que el 20% de los pollos que suelta consiguen regresar y ya tiene el germen de la colonia que ya irá creciendo progresivamente. Nosotros desde aquí aportamos otras edificaciones y hemos incluido ya torres de iglesia. Las torres de iglesia en Andalucía la mayoría son iglesias del siglo XV, XVI, que según un trabajo hecho por la Estación Biológica de Doñana, se estima que la población andaluza de Cernícalo Primilla tiene sus orígenes en el siglo XV, siglo XVI, justamente cuando se edifican estas iglesias, sobre todo iglesias barrocas, que son las más clásicas, tanto en la zona de la campiña cordobesa como en la campiña sevillana, que son, junto con Cádiz, son las 3 provincias que mantienen a la población. Entonces, ya os digo, nosotros incorporamos, lo hicimos con la iglesia de la Asunción de Palma del Río. Esa iglesia la habían restaurado, había una colonia importante, además de Primilla había mochuelos, Cernícalo vulgar. En el 2005 restauraron la iglesia y taparon los mechinales. Siempre en una restauración hay una excusa de peso, que es el tapar los mechinales, porque la paloma es un problema, un auténtico problema, tanto a nivel histórico como a nivel humano. Pero la gente no los entiende y le siguen echando de comer y le siguen... Pero las palomas son un problema por transmisión de enfermedades, por deterioro del edificio antiguo. Aquí en la mezquita catedral hay paredes de la mezquita que están erosionadas simplemente por picotear la piedra caliza para ingerir los pequeños gastrolitos cuando rompen la piedra para hacer la digestión del grano que comen. Entonces, una paloma no, pero 20.000 palomas picando y defecando la piedra caliza cuando llueve. Estas defecaciones hacen un efecto químico de
erosionar y de fastidiar la piedra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando restauran, tapan. Con lo cual, todos los que estamos trabajando en Primilla, aparte de miras para el Primilla, estamos pendientes de estos temas. Con lo cual, en el momento que o nos enteramos o vemos algún tipo de andamiaje y tal y cual, ya rápidamente Medio Ambiente, se le manda a la guardería, se ve qué obra tal, y es cierto que hemos conseguido que varias obras se paralicen durante el periodo 1 de marzo, 1 de agosto, que es cuando está la reproducción. Claro, aquí concretamente en Córdoba, el arquitecto del obispado llegó con nosotros a un acuerdo que siempre y cuando hubiera primilla nos permitía hacer cosas, pero donde no hubiera primilla o ya no hubiera habiendo estado, como ha pasado en una iglesia de Montilla, pues que no nos autorizaba, porque a él le interesa hacer las obras de tirón y como estiman conveniente. Cuando hay primilla, pues significa que la obra tienes que temporizarla, tienes que zonificarla, y una obra que podría tardarle, digamos, 9 meses, pues tarda 2 años en hacerla. Pero admitieron que mientras que hubiera primilla nosotros podíamos. Entonces, os comentaba, hemos incluido la iglesia de Palmas del Río, la iglesia de Pedrabá, estamos en Écija en 4 iglesias y estamos en Carmona en otras 4 iglesias. Y bueno, con posibilidades de ir viendo otros sitios donde podríamos echar una mano a gente que está interesada en las zonas esas. Aparte de... José María, ¿toda esa zona lo llevas tú con Luis? Pues mira, aquí en Córdoba estábamos un equipo de 4 o 5 personas, se nos descolgaron. Bueno, nosotros, a Luis y a mí se nos van arrimando personas y se van yendo, conforme su situación de trabajo, sí, que es normal. Pero los pilares somos Luis y yo. Ahora tenemos en Écija a otra persona que es el propietario del Primillar de Tejadilla, que ahora os hablaré. Y en Carmona tenemos un matrimonio que están totalmente volcados. Entonces, Carmona ya lo gestionan ellos son los que hacen mantenimiento de las colonias. En Écija estamos en ello, pero Córdoba no lo comemos nosotros. Y bueno, cuando llega el Cernica la cría es cuando tenemos más tranquilidad, porque lo único que hacemos ya es salir a hacerle un poquito el seguimiento exterior, ver, calcular el número de parejas que pueda haber. Luego viene el anillamiento, que eso es un esfuerzo tremendo, porque lo tienes que repartir en varios días, son viajes, a veces tienes que repetir 2 y 3 veces, y no hay más ayuda, la que tú nos estás brindando desde hace un tiempo para acá, y nada más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues volviendo a lo que os comentaba antes, aparte de colocar las cajas nido, se ha hecho en una colonia de Córdoba que se restauró. Era una colonia importante con 17 parejas, Córdoba capital, se restauró, quedó una pareja nada más, respetaron los mechinales, pero el problema con el que se encontró la consejería es que la colonia estaba dentro del edificio, el edificio se ha habilitado para actos culturales. Por suerte había mechinales dentro y mechinales fuera. Entonces, de esas 17 parejas, solamente una quedó cogiendo un mechinal exterior. Y a 50 metros de la colonia establecimos un hacking durante 5 años, donde se aportaban 20 pollos de la cría en cautividad de Grefa y el resto provenían del CREA de Córdoba.
y así estuvimos haciendo el hacking durante 5 años y conseguimos que la colonia se estabilizara entre 8 o 12 parejas. Así llevamos los 4 o 5 últimos años oscilando el número de parejas. Entonces, el hacking de liberación es la clave para crear una colonia. Cuando colocan las cajas nido en un silo, como hicimos en Baena, después vino el hacking. 5 años soltando pollo, cría en cautividad y crea de Córdoba. Una media de unos 40, 50 pollos al año, el primer año. O sea, mejor dicho, al año siguiente de la colocación de las cajas y de hacer la primera liberación, se instalaron las primeras 5 parejas, la colonia ha ido creciendo y actualmente 20, 25 parejas tenemos aseguradas en la colonia de Baena. La colonia de Palma del Río se fue a poner las cajas y se dejó y gracias a Dios la especie respondió muy bien y es muy similar a Baena. 20 y algo y como hay además algunas parejas mechinales que dejaron, gracias a Dios, pues también tenemos una media de 25 parejas en una colonia que hay 29 cajas nido puestas, a las cuales 20 algo, 20, 22 están ocupadas todos los años seguros. Y bueno, os comentaba, el tema del primillar es clave. Perdón, el tema del hacking es clave. Es colocar, el hacking es un cajón con un tamaño aproximadamente de 1,20 m, 40 por 40 de ancho y 40 de alto, donde tú metes los pollos y una vez que los metes, ese cajón ya no se abre. Si te vienen pollos posteriores, nosotros le tenemos colocado un dispositivo que es una boca circular de PVC con la tapa rosca. Desenroscamos así, metes el pollo entra, tapa y no tienes que abrir la puerta que te vean los pollos. Los vamos alimentando hasta que consideramos que pueden salir al exterior, que le abrimos las puertecitas que tiene el cajón de hacking y ya los pollos salen a la repisa, aletean, interaccionan con la colonia. Si ya hay adultos, interaccionan con los adultos e incluso ya tienen acompañantes que lo van a conducir a esas zonas que os comenté de alimentación previamente a la migración, incluso para hacer el viaje migratorio. Y bueno, pues eso es en esencia lo que las actuaciones que estamos haciendo nosotros ahora mismo en Andalucía. ¿Alguna cuestión sobre esto? Vale, seguimos, vamos entacados. El cuarto punto, ¿qué es y cómo se forma un primillar? Bueno, los primillares son construcciones artificiales. Imaginaros un palomar de estos que hay en Villafáfila, pues son edificios exactamente iguales. Pasa que tienen una construcción con unas medidas y una forma característica. Suelen ser en forma de torre, tienen aproximadamente 4 metros de lado y unos 9-10 metros de alto. Se pueden hacer con la parte superior plana o con un tejado a 2 aguas. Si se le pone el tejado a 2 aguas, tienes la posibilidad de, además de los nidos que tú colocas en el interior de la torre primillar, colocar nidos bajo teja. Normalmente los primillares se le agrega un jaulón grande. Voy a ver si tengo aquí en el móvil alguna foto. Bueno, os voy a enseñar una foto. Yo espero que se vea, que no le dé brillo. Si os dais cuenta, esos son 3 cajas apiladas. Nosotros, que se me olvidó comentarlo antes, nosotros utilizamos 3 tipos de cajas.
caja de madera, estas cajas que son de aislante térmico, forradas de mortero por dentro y por fuera, y estas cajas nos sirven porque el mortero es muy trabajable para tematizarlas cuando las tienes que poner en iglesias que deben de pasar, deben de integrarse en la construcción. Cultura te exige que no rompas la línea arquitectónica. Entonces, este es el tipo de caja que utilizamos. Y luego una tercera caja, que es la caja de madera forrada a su vez de aislante térmico de 4 centímetros y luego una capa de mortero. Este año pasado hemos colocado medidores de temperatura y en Palma del Río concretamente hemos detectado que mientras que el medidor de temperatura exterior nos daba 45-50 grados a las 4 de la tarde, el medidor que había dentro de una de las cajas de madera aislante térmico mortero nos daba 8-10 grados menos, con lo cual le da una poquita de calidad de vida a los pollos que han nacido dentro de esa caja. Se aminora la temperatura un poquito. Voy a ver si encuentro una foto de lo que os quiero comentar, porque los primillares no solamente se hace ya la construcción, sino que además se le agrega una jaula en una de las caras, que digamos es la jaula de presuelta. Tú tienes el cajón de jacking dentro del primillar. Ese cajón de jacking, por el tamaño que tiene, te va a ocupar 3-4 agujeros de una de las líneas de nido, que en ese momento no tienes puesto nido, tienes puesto el cajón de jacking, entonces los bichos por ahí salen al exterior. Pero si tú no pones el jaulón de presuelta, corres el riesgo de que los pollos ejercitando caigan al suelo. Entonces, en ese jaulón de presuelta, que tiene el ancho de la torre, 2 metros de alto y 2 metros de fondo, se le tienen, en vez de ponerle posaderos como si fuera una jaula de canarios con palos, se le pone unas cuerdas que van en horizontal y desde el suelo a la repisa. ¿Qué pasa? Si un pollo se cae, por la cuerda, que son cuerdas de unos 2 centímetros de grosor, sube aleteando y se incorpora. Entonces no tienes que preocuparte del pollo que falle en el vuelo, caiga, él solo se recupera. Cuando tú ya estás viendo que los pollos aletean y se desenvuelven bien, se le abre la puerta de salida del voladero y ya los pollos salen al exterior, vuelan, tienen posaderos puestos a distintas distancias, regresan porque tú sigues aportando comida. Tú, mientras haya un pollo, tú tienes que estar echando comida. Mucha de la comida se desperdicia, se descompone, huele mal, pero es la única forma que hay de asegurar la vida de los pollos. Vamos a ver. Mira, aquí hay uno. Este sería, este primillar es un primillar de medidas compensatorias de Acciona. Ahí se le está colocando el jaulón de presuelta que os he contado. Los que hacemos nosotros, como el que se ha hecho en Tejadilla, no lo hemos hecho nosotros, lo hemos asesorado, lo ha hecho un particular. Estos primillares, en el proyecto ya se le incorpora la jaula. La jaula es primordial. Porque. José María, mira, la Dime, foto que nos estás enseñando, sí, ¿tú me la pudieras pasar para yo pasárselo también a la vez a los compañeros? yo te las paso, yo te paso Es que de las acá. paso sobre la marcha. Se las paso, digo, para Espera, que se pueda ver bien las explicaciones y entender bien las vale, explicaciones que nos da. ve a ver si tengo el de Tejadilla, que es Vale. mucho más Y, explícito. y otra pregunta ya un poquito también relacionada con la ecología. Dime mientras que busco. Sí, los pollos estos que se crían sin parentales, después a la hora de reproducirse, yo el día de mañana, ¿suele haber problemas con estos?
Ningún problema, ningún problema. Ningún problema. Los que sueltas al inicio de formación de colonia, ellos interaccionan con adultos de otras colonias en estas concentraciones premigratorias y en la migración, y los que sigas soltando en años sucesivos y ya tienes adultos en esa colonia reproduciéndose, pues interaccionan con esos adultos. No hay ningún problema desde el primer año en que esos pollos tengan problemas, porque Bien. podrían tener problemas si tuvieran relación con el cuidador. Pero como el cajón de Hacking se diseña con los dispositivos para tú actuar desde el exterior, facilitando la comida, observando el interior, cómo están los pollos por medio de cristales, ventanas con cristal de efecto de espejo, cristal espía. Los pollos crecen como pollos, como cernícalos. No se troquelan, entre comillas, que es la palabra que se utiliza normalmente, ¿no? Que el cernícalo, cuando tú lo crías a mano contigo como un loro, pues termina pensando que es un ser humano como tú. Y a ti es el que te hace el cortejo, y a ti es el que te pide de comer, y a ti es el que porque te interpreta como que eres. Entonces, eso se elimina, no hay ningún tipo de troquelamiento y los pollos perfectamente. Pero no pierden el instinto de reproducirse y saben que tienen que incubar nada, y tal. En absoluto. Es que eso que tú me acabas de preguntar no ocurre por aprendizaje, eso es genético. Con lo cual, identificar al sexo de su especie, cortejarse, copular, incubar, eso es genético, eso no es aprendizaje. Lo que sí es aprendizaje es el viaje. Primer año, luego ya el resto ya lo han aprendido y ya lo hacen ellos. Te voy a mandar, pues no encuentro la de Tejadillo. Te la mando yo sobre la marcha. Te mando esta ahora mismo. Vale. Y ahora hay una chica, Laura, que te quiere hacer una pregunta. Perfecto, un segundillo. Espera, sí, aquí está. Te lo mando por WhatsApp, ¿no? Venga, sí, yo se lo remito todo yo sobre la marcha. Vale. A ver dónde estás metido. Ya lo tienes mandado. Sí, dime pregunta. Buenas, José María. ¿Cuál es la alimentación que soléis darle? Solemos darle pollito. Hay un comercio de pollitos machos de un día que provienen de las granjas. Hacen el sexado, se quedan con las hembras para el tema de los huevos, son granjas de ponedoras, y los machos los eliminan. Entonces, eso a nivel mundial ha generado un comercio, y hay empresas expresamente dedicadas a venderte alimentación animal. Lo venden desde zoológicos, colecciones privadas, hasta cetreros que tienen un halcón peregrino, y la alimentación es por esta vía. Son pollitos de un día. Nosotros se le echa como mucho al principio, cuando están desarrollando, tienen 20 y algo de días, se los partimos, no lo partimos del todo, le hacemos un corte, porque es bueno que ellos a la hora de comer ejerciten, despiecen, musculen bien, y aunque el pollito no tiene mucha alimentación, pero les ayuda a desarrollar un organismo que en teoría debería de recibir un cigarrón o un escarabajo. Pues la compensación, la carne del pollito, le aporta la alimentación suficiente. Nosotros hemos querido enriquecerla con ratones, y hemos comprobado que los ratones se pudren en el fondo del cajón de Hacking, y ellos lo que comen son los pollitos.
pollitos congelados que una caja de 10 kilos estaba en 16, 17 euros y ya está por 20 y tanto. Pero bueno, hay, a la alimentación la encuentras fácil y con pollito. ¿Y en algún caso se ha probado con invertebrados y tal o es demasiado caro? Por ejemplo, tipo... Mira, es demasiado caro. Y te digo una cosa, yo para que me haga un símil así, eso es como las gambas para nosotros. A mí me interesa más un plato de cocido, que no comerme, ¿me entiendes? Las gambitas de vez en cuando, pero, Sí, sí. pero las gambitas porque están muertas. Tú a este bicho si le echas grillo, de los que puedes comprar vivos, que se utilizan para alimentar terrarios, tú le echas el grillo se pira y no lo ve. Y si se lo echas muerto, como no se mueve, no se lo come. O sea, inútil. Lo más práctico, pollitos que dan un resultado Claro. fantástico y los bichos se desarrollan y vuelan perfectamente. Claro, lo decía porque como es más similar, ¿no?, su alimentación realmente tema de insectos, pues no sé si o incluso tenebrios o algo así se ha probado o no. No, tú echas, es lo mismo. Mira, cuando tú tienes el cajón de Hacking funcionando, si metes un pollo, lo sueles meter con 20 días hasta casi los 40 que ya vuelan, pues se te pasan ahí 20 días de hacking, pero es que tú no echas todos los pollos con la misma edad al mismo tiempo, tú vas metiendo pollos escalonados, con lo cual nosotros hemos tenido un hacking funcionando a partir del 15 de junio y lo hemos finalizado el 1 de agosto, incluso nos hemos metido hasta en el 8 y el 9 de agosto, porque hay pollos que se acomodan y tardan, son rezagados. Entonces, imagínate, si tú echas un tenebrio ahí, ese tenebrio se te va a perder en mitad de todo lo que tiene. Y es que además hay unos escarabajos, los coprófagos que se llaman, que rápidamente colonizan los cajones de hacking y lo que al principio era mal olor y carne putrefacta empieza a desaparecer. O sea, te los eliminan, con lo cual el tenebrio se incorporaría como a esa línea de alimentación y entonces el primilla no lo vería. Pero es que el tenebrio, el primilla no come gusano. La fase larvaria de los... Dime. Que digo que al menos sí que puede tener algo más de similitud con, porque por ejemplo, yo cuando recupero vencejos, ciertamente, obviamente no comen gusanos, pero sí se puede asemejar algo más a su dieta de insectos. Lo preguntaba más que nada si es más por el tema práctico que por el tema de composición de alimentos. Sobre todo por el tema práctico. Claro. Esa es la clave. Claro. Vale, pues muchas gracias. Vale. Bueno, seguimos comentando el tema. Las medidas, sabéis que cuando una empresa le autorizan la instalación de un campo eólico o de fotovoltaica, le exigen unas medidas compensatorias. Se ha puesto de moda las medidas compensatorias a ser un primilla. Eso es lo que tienden casi todas las empresas Endesa, Acciona, todas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la administración, por desconocimiento, le exige construir el primillar, pero nada más. Entonces, nos estamos encontrando incluso hasta con primillares hechos por la propia administración dentro de la zona cepa, el caso del Alto Guadiato en Córdoba, de la Campiña de Sevilla, que solamente edifican lo que es la torre primillar con un primillar, lo bueno que tiene es que condensa una cantidad de nidos tremendo. El primillar de Tejadilla, que tiene, como os dije, 4x4, incluso este que le he pasado a Juan Carlos, por 9 o 10 metros de alto, tiene 60 nidos, la posibilidad de 60 nidos interiores de madera conectados con el exterior por un mechinal, ¿vale? Entonces,
el primillar es muy interesante, pero si tú haces el primillar y lo dejas solo, sin hacer el hacking de suelta durante un tiempo, para que esos pollos que migran el primer año o en el regreso empiecen el germen de la colonia, pues las torres primillares nos estamos encontrando con que se mueren de risa en mitad del campo y no las utiliza nadie, alguna carraca, algún mochuelo, pero su fin inicial y principal, que es crear colonias de primilla, no se hacen, no son viables. No son viables porque no te hacen el hacking en paralelo a la vez. Entonces, nos estamos encontrando, pues, por lo menos en Andalucía, cuatro primillares en Málaga, uno en Sevilla, 3 en Córdoba, que están hechos ahí muriéndose de risa. Y luego otra historia, que las empresas, para facilitar la construcción del primillar, pues lo hacen a los bordes de los caminos. Claro, son caminos agrícolas de tránsito, pues no te lo coge nadie. Entonces hay que hacer un manejo bastante intenso, que este año vamos a empezar a hacerlo en la foto que le he mandado a Juan Carlos, que es un primillar en Cerro Gavira, en Campillo, que lo ha hecho Acciona. Ya los tienen todos, en la fotografía. Eso es. Entonces, ese primillar contactó a Acciona con nosotros y lo que le estamos haciendo es ahora la puesta en marcha ya este año de la suelta para intentar crear la colonia en ese primillar. ¿Alguna cosilla más con respecto al tema de primillares y demás? Buena, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, dos. Que una es que cómo conseguí, o sea, de dónde conseguir los pollos de cernícalo. Primera, mira, parte de los pollos que se liberan en estos proyectos proceden de los CREA. Ahí en cada provincia de Andalucía tiene un CREA, pero los CREA que más pollo suelen recibir es el CREA de Sevilla, de San Jerónimo, y el CREA Los Villares de Córdoba. Entonces, nosotros dentro del proyecto anualmente solicitamos la disponibilidad de pollo, la Junta nos autoriza, esta autorización se la remiten a los responsables de los CREA, y a partir de ese momento, en el momento en que empieza a haber pollo, a mí el CREA de Sevilla o el de Córdoba me avisa: José María, tenemos pollo, cuando quieras sube. Yo voy al CREA, me llevo mis anillas, que el CREA tiene anillas y me los anillos, estupendo, que no, pues los anillo yo y los meto en el cajón de hacking, y esos son los pollos. Y luego otros pollos proceden de cría en cautividad. Grefa tiene unas instalaciones de cría en Majadahonda, donde cría águilas reales, buitres negros, águilas perdiceras, cigüeñas negras, y primilla. Anualmente Grefa cría unos 300 pollos de primilla. Entonces, esos pollos van para proyectos. Con los sobrantes, cuando los hay, pues, digamos, los de provincia los parasitamos, tanto que durante los 10 primeros días se alimentan bien, porque no te ven. Durante ese tiempo, a la pareja a la que le ha quitado los huevos hace una apuesta de sustitución. Cuando los pollos estos están con el 10.º día, la pareja ha terminado la apuesta de sustitución y tú lo que le haces es un cambio. Estos pollos que tú has estado criando desde el día 1 hasta el día 9-10 pasan a la madre, tú le quitas los huevos de la segunda puesta y los incubas artificialmente. Y entonces, durante otros 10 días, te los están criando ya los padres. Con lo cual, el pollo, los 10 días primeros, como no ve, no se troquela, no te identifica. El pollo único que hace es abrir el pico y tú le das de comer. Y a partir del 10.º día, que ya empieza a ver, ya lo están criando los pollos, con lo cual
Juan Carlos, no hay troquelamiento. El pollo empieza a identificarse como Sannícalo primilla. Con lo cual, cuando tiene 20 días, ese pollo ya termorregula. Eso quiere decir que tiene capacidad de moverse, buscar zonas de confort. Cuando hace frío en una esquina del nido, se va a la otra esquina donde da el solecito. ¿Entiendes? Entonces, ya come solo. Ya los padres no lo ceban, sino que los padres llegan, sueltan la presa y él la coge. Es el momento que lo sacan de los reproductores y ya vienen en tacadas, como son muchas parejas las que tienen, siempre tienen pollo con una edad similar, entre 20 y 23 días que van para hacking. Esos son los mejores pollos. Y los segundos son los de crea. Los de crea tienen el problema de que se han caído, lo han cogido, lo han manoseado, lo han tenido un tiempo en una caja, no sabes cómo lo han tratado, vienen deshidratados, los tienes que hidratar a mano. Entonces el pollo sufre un estrés, pero parece ser que ese estrés no es es pasajero, digamos. El bicho, cuando lo metes en el cajón de hacking, come y se recupera y se desarrolla con normalidad y funciona a la hora de volar con normalidad. Esas son las dos vías de reclusión de pollos: cría en cautividad y centro de recuperación. Claro Un que- par de compañeros, perdón, sigue. Claro que es que, claro, te iba a comentar porque, hombre, también de los CREAs no se sabe lo que van a tener o no van a tener de pollo. Entonces, dejar todo el hacking en manos de lo que... Efectivamente, eso nos Y ha tam- pasado a nosotros cuando dependíamos al principio expresamente de CREA. Hay años que hay mucha productividad, se cae mucho pollo y se recoge mucho pollo, y hay años que las colonias no responden bien, se caen menos pollo, y entonces nosotros hemos llegado a tener 70 pollos aportados por los CREA y años que hemos tenido 10, 12 pollos, y por ustedes contar. Entonces, y es hay el riesgo. Claro, y hay un número de pollo que decís por hacking, por ejemplo, este año, ¿tenéis un máximo, un mínimo para el hacking? Mínimo el que te dé la circunstancia. ¿Entiendes? Máximo todos los que puedas. Vale. Todos los que puedas, porque está comprobado que el regreso a la colonia de lo que libera o de lo que nace, si ya tienes parejas establecidas, es sobre el 20%. Con lo cual, si tú sueltas 90 pollos, te van a volver 18, 15, en teoría. Claro. Si sueltas 12 pollos, te van a volver 2. Por eso te digo que por debajo, límite, el que te dé las circunstancias, y por arriba tú metes pollo. Hombre, el cajón, nosotros los cajones lo hacemos metro y medio, que los 40, 50 pollos, que es lo que normalmente maneja, puedes meter. Cuando hay una entrada escalona, como se produce una salida escalona, pues esa salida te permite volar. O los pollos que ya salen del hacking vuelan. Los primeros días, pues sí, vienen, entran, buscan comida, pero cuando ya han salido, han cazado y ya se están moviendo con otros adultos, ya duermen fuera del hacking, con lo cual te están dejando espacio para seguir metiendo. Vale. Bueno, compañero... tenía otra pregunta en el tintero. Vale. Que como has estado comentando, que el tema del primillar, pues se hace lo del hacking para reforzar, porque mi pregunta es, ¿hacer el primillar sin hacer hacking no tiene ningún tipo de resultado? No tiene mucho sentido, que es lo que os he comentado antes con las medidas compensatorias que nos hemos encontrado. Está el primillar hecho y bueno, sí, hay a lo mejor un mochuelo metido en uno de los agujeros, una pareja de carracas, pero nada más. Además, no se pueden asentar semícalo vulgar, por ejemplo, porque como tú le haces un agujero de entrada que tiene 6,5 de diámetro, ni más ni menos, 6,5 de diámetro, por ahí no entra nada más que el estornino, que es un oportunista.
y normalmente te fastidia muchos nidales de primilla ocupándolos ellos, pero bueno, cuando haces la limpieza y la revisión de la colonia, sacas el pasto y dejas la tierra, el resto allí se muere de risa el primillar. Claro, porque, hombre, los primillas, al tener sus colonias, ellos vuelven a esa, se adaptan a otra, pero no van a ir a un primillar ahí que se encuentren. Claro, Entonces, ¿por qué? claro, no Porque tiene... es lo que te comentaba al principio de los bichos que hacen el viaje migratorio de regreso. Unos van directos a su colonia, pero otros se dejan atraer por otras colonias por donde pasan y dicen, pues aquí me quedo. Claro, porque se van a una o a otra, pero no encuentran un primillar y se van a quedar ahí. Claro, pero si pasan por un primillar donde no hay nadie, lo normal es que vayan buscando congéneres por el efecto que tienen ellos de vivir en colonia. Entonces, en los primillares, hacer una torre primillar solamente son una media de 15.000 euros que vale hacer la torre, eso no sirve para nada. No sirve para nada. Hay que apoyarla con el hacking. ¿Lista, Patricia? Digo, Andrea. Listo, por ahora. Vale, pues mira, a ver, creo que primero Rafa y después Javi. Hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Se escucha bien, ¿no? José María, que nosotros estuvimos hablando el otro día, ¿no? Sí, claro. Sobre el tema de Utrera y demás, ¿vale? Sobre lo tenemos pendiente. Exactamente. Entonces, yo te quería preguntar un poquito ya sobre eso en cuestión de lo que es el primillar, porque me imagino que el primillar, en el caso de Utrera, no corresponde, ¿no? Pues no lo sé, pues no te sabría decir porque no conozco el sitio. Si hubiera algún sitio donde se pudiera construir que no estuviese transitado, que fuese aislado, sería perfecto. Otra de las construcciones que se pueden aprovechar para primillar son las torretas de los antiguos transformadores. No sé si sabe a lo que me refiero. Que son de obra, Son de obra, entonces esas ya no están activas, ya no tienen dispositivos de luz que entren cables y salgan, y entonces eso está en mitad del campo, próximos a pueblos y a zonas que se podrían reconvertir. Tú ya tienes hecha el edificio, lo único que tienes que hacer es la inversión, pues de la parte, tienes también su puerta, pues hacerle las dos entreplantas, las escaleritas, los agujeros, las cajas nido. Eso aminora mucho el gasto de tener que hacer la edificación completa. Sí, vale, pero yo me refiero, como hemos comentado, que allí hay una colonia ya establecida en todo lo que es la muralla del castillo y parte de los torreones. Entonces, como de allí están los nidos, los nidales y los mechinales, entonces me imagino que no hace falta poner un primillar, ¿no? Hombre, claro, el primillar se pone donde no hay sustrato de nidificación. Si lo hay que olvidarse del primillar y hay que volcarse con el sustrato que tiene el bicho. Estamos entonces, si en este caso que ya comentamos era el castillo, pues lo que hay es que ver el tema de restauraciones, cuando se vayan a hacer que no taponen, que no las hagan en fecha, como os comenté, 1 de marzo, 1 de agosto. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede prevenir esa restauración que yo sé que la tienen en marcha, pero que habrá que hacer algo o algún documento o algo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Lo ideal es iniciar un contacto fluido con los concejales del ayuntamiento y el alcalde, dependiente de cultura, será el que esté con el tema del castillo, el de medio ambiente. Entonces, irles explicando la situación, irles explicando que hay una normativa que hay que cumplir y que se puede intervenir en un edificio histórico, pero que se temporiza y
y que se zonifica. El caso es otra colonia ahí en Sevilla, no es Mairena, es que también es un castillo. Hay una colonia, quizá la más, tiene 100 y pico parejas, la más numerosa. El ayuntamiento estuvo por la labor en su momento y aún todavía, y cuando se tuvo que intervenir, se intervenía en una parte, se dejaba la otra libre, en la que se intervenía. Los mechinales no se tapaban, se rectificaban. Os enseño, estas son las rectificaciones que se ponen en los mechinales. Y este es el agujero de 6,5. Este es el tamaño del mechinal normalmente. Suele tener unos 15 por 15. Si tú lo tapas completo, no entra la paloma. Pero si tú pones esto retranqueado unos 5 o 10 centímetros, tienes el mechinal con un posadero de entrada y con un agujero en el que no entra la paloma, que es el principal problema y el principal elemento que provoca el taponamiento. Entonces, con esto sale súper barato. Este está hecho con mortero, con un molde, pero las losetas rústicas que se utilizan para colocar en los patios y en las zonas de cortijos, de edificaciones de campo, suelen ser losetas de 40 por 40 de cerámica. Esa loseta tú la partes en 4 de 20 por 20, le haces el agujero, una loseta llega a costar 1 euro, luego una pieza de estas te cuesta 25 céntimos. Que tenga 100 agujeros, multiplica 25 céntimos por 100 agujeros, ¿cuánto cuesta? Es irrisorio, es un gasto. Simplemente lo que hay es que estar pendiente, orientar al personal, porque yo también comprendo, aunque el desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento, pero que el cernícalo no sea una especie protegida, que hay que respetar sus colonias, eso no lo sabe la gente, y que cuando se restaura un edificio tipo el castillo vuestro que me comenta, tienen la opción de fastidiar a la paloma, pero no fastidia al cernícalo primilla, que es el principal usuario, entre comillas, de esos mechinales. Entonces, el tema está en entrar en contacto con ellos, explicarles el tema y que en el momento que hubiese alguna intervención, contactasen con vosotros y se les ayuda a diseñar el proyecto, si tienen que temporizar, si tienen que zonificar, o pueden hacerlo de tirón, pero me lo hace usted entre el 1 de agosto y el 1 de marzo. Tiene usted 7 meses por delante para trabajar. ¿Me entiendes? Pero el feeling con los ayuntamientos es la clave. Y con respecto a lo que te comenté de la colonia de gatos que tienen, ¿tú lo ves muy perjudicial o qué? No, las colonias de gatos, indudablemente, hay individuos que se especializan y acceden a la boca de los mechinales, esperan a que salga el adulto de entrar y salir de la ceba y lo capturan. De hecho, además, se ha comprobado que los gatos funcionan por instinto, y el instinto cazador no va relacionado con la necesidad de comida, porque esas colonias están perfectamente abastecidas. El hecho de que los capen, de que los castren, no le quitan el instinto cazador. Entonces, el gato caza, mata al gorrión, mata al cernícalo y lo deja allí muerto. Ha satisfecho el instinto que tiene y se iría a otra boca a cazar otro y otro y otro. Entonces, el tema de los gatos, como te comentaba, con la ley de bienestar animal y todas las historias animalistas, es muy complicado. Muy complicado. Y además, estos colectivos tienen muchísima fuerza de presión. Yo te pongo un ejemplo. En Sevilla, las 5.000 cotorras de crames que hay, no la argentina, porque la cotorra argentina hace nidos voluminosos y ellos se buscan la vida
y van comiendo vegetales y tal y cual. Pero en la cotorra de Kramer nidifican en oquedades. Ya está empezando a ocupar oquedades de cernícalo primilla en la Giralda y en la iglesia del Salvador. Con lo cual, la cotorra de Kramer está todo el año y cuando llega el primilla, la cotorra de Kramer se pone la boca, además, muy agresiva y echa el primilla. Le quita el estrato de nidificación. Pues la estación biológica de Doñana hizo un estudio en su momento y lo único que había viable para quitarse las cotorras de Kramer era el disparo con rifle del 22, pim, 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 irse, porque ni jaula de captura, ni rotura de huevo, se las saben todas y te buscan la vuelta. La única forma es regular la población para tenerla mínimo, no para exterminarla, vamos a ponernos para tenerla mínimo. El ayuntamiento tenía todo ya perfectamente planificado y los animalistas ejercieron presión. El ayuntamiento valoró más el voto que quitar la cotorra de Kramer y ahí están las cotorras de Kramer, creciendo cada vez más. Ya irán por más de 5.000 ejemplares, los que hay en la capital de Sevilla. Y ya te vas fuera, vas creciendo. Entonces, el tema animalista es muy complicado. El tema animalista es que yo no le veo solución. Ninguna. Claro, no, es que el problema viene de eso, de que tantísimas colonias de gatos que hay ya en el pueblo, ¿no? Y este problema, por lo visto, se está apareciendo ya en un montón de sitios, ¿no? Que están adoptando este problema, solucionándolo, entre comillas, de esta forma, con las colonias estas controladas que hay, por los jardines, por los castillos, en el cementerio, en un montón de sitios, y ese problema va a haber que abordarlo de otra manera, porque es que eso no trae nada. Eso con los ayuntamientos. Lo único en el tema concreto de la colonia de Primilla, diseñar algún sistema, algún dispositivo que no le permita al gato llegar a esas paredes donde están los nidos, a los distintos niveles. Si el bicho sube por escalera o sube por escalones, muros que estén a distintas alturas, pues la pared en vertical no creo que caten, pero bueno, suponte. Entonces, no sé. Yo recuerdo la colonia de Ibis Eremita que creó el Zoo de Jerez en la Barca de Vejer, está en un cortadito al lado de la carretera. Esa colonia empezó a predarla las ratas y jinetas. Entonces lo que hicieron es un cercado ganadero en la pared vertical, igual que tú haces un cercado ganadero en horizontal, pones los cables que pegan el viaje para que no se salgan las ovejas o para que no entres tú. Se hizo en horizontal, la pared vertical se rodeó por un sistema ganadero, claro, los cables puestos a una distancia la justa para crear una barrera que cuando llegaba la rata o llegaba la jineta le pegaba el viaje y así han conseguido estabilizar esa colonia. Se me ocurre sobre la marcha pues una cosa así, pero claro, todo eso del bolsillo del particular es una pasta. Eso, si el ayuntamiento me está manteniendo colonias de gatos que producen este problema, creo que ellos deben también hacer extensivo el mantenimiento de la colonia con la solución del problema en la colonia de Primilla. El tema está en el buen feeling, en el buen trato y en entrar en contacto con el ayuntamiento. La queja y la parabuconería es un error. Ayer mismo... Dime. Ayer mismo nos lo comentaron ellos, que teníamos que convivir unos con los otros, ¿no? Hombre, claro. Entonces, en el diálogo, en las propuestas, porque ya te digo, muchas veces ellos no hacen cosas por desconocimiento. Si tú le pones en conocimiento las posibilidades que tienen, bueno, porque vamos a pensar que no, vamos a ser positivos. Y si ya es que no, pues ya vendrán otras medidas, otras actuaciones. Pero tú tienes que entrar en contacto, proponerle, indicarle
lo que tú haces, igual que ellos mantienen las colonias de felinos, que tú mantienes las colonias de primillas, que las colonias de felinos transmiten este problema, pero que hay esta solución. De acuerdo, pues venga, gracias, doy paso a los demás. Venga. Sí, yo quería comentar sobre el tema de los gatos y la primilla, no tenía yo el conocimiento del problema. Es cierto que se quieren controlar en Sevilla por parte de las asociaciones y del Consejo de Bienestar y Protección Animal las colonias de gatos. Entonces, yo estoy en el consejo, estamos esperando a que se reúna en esta legislatura por primera vez y bueno, propondré el tema, si quieres, pues con la información que me has dado, con alguna información a lo mejor más que necesite que tú me puedas facilitar, pues se propondrá el tema de las colonias felinas, que también lo que hace es disminuir el número de individuos de las colonias con la castración, en la concienciación para que no se sigan abandonando gatos, que eso es importantísimo, y después, en paralelo, la protección del primilla. Pero necesitaría un poquito más de información para comentarlo a la vez que se empiecen a proteger las colonias de gatos desde el ayuntamiento, no como se está haciendo ahora, de forma más independiente por organizaciones y personas particulares. Bueno, lo que habría que ver es dónde están esas colonias de gatos primero, sí, porque a lo mejor las colonias de gatos no es igual a problema primilla. ¿Me entiendes lo que te digo? A lo mejor las colonias esas están en sitios que no, entonces que sigan su curso de la forma que se están gestionando. Es lo que tú dices, la castración va a limitar el crecimiento de la población, pero siempre hay más entradas que salidas. Normalmente los gatos, un gato castrado pues tiene una vida muy saludable y dura mucho más tiempo que un gato que no está castrado. Entonces, mientras que están durando en vida, aunque no se reproducen, esa colonia sigue recibiendo individuos de fuera por abandono, por tal. Concienciación de la gente es la clave también. Pero claro, esto ya es un tema que se nos iría a otra historia distinta. Yo lo primero sería comprobar que las colonias de gatos a las que tú te refieres influyen en el tema de las colonias de primillas, que es que influyen. Y si influyen, pues habría que ver, como le he dicho a Rafa, las colonias, ver cómo son, dónde están e intentar diseñar algo que, manteniendo la colonia de gatos, porque tú eso no lo puedes quitar, socialmente es inviable, pero sí ponerle barreras para que estos gatos no puedan acceder a la colonia de San Nicolás. Pero clave ver si las colonias que tú te refieres tienen primillas a los que puedan perjudicar, y a partir de ahí conocer la colonia y ver posibilidades. Esos serían los primeros pasos a dar. Gracias. Que hay colonias que puedan fastidiar al primilla, pues conocer la colonia, verla, visitarla, ver por dónde accede el problema y diseñar la barrera que corte el acceso del gato a la colonia. ¿Dónde sería eso? Bueno, en principio yo voy a actuar en el tema de Sevilla Capital. Sevilla Capital no hay problema de gato. Pero claro, esto se va a extender por toda Andalucía. Claro, pues esto se está empezando a implantar o se va a empezar a implantar por las organizaciones animalistas en todas partes. Pues entonces tener el conocimiento y tener el contacto con las poblaciones con las colonias de gatos que sí que puedan dar problemas en este sentido. Bueno, pues como tú estás en contacto con Juan Carlos, ya lo veo yo con Juan Carlos y te intento mandar una especie de, al menos un guión de pautas, análisis de la situación y pautas a seguir, de una forma genérica que tú la puedas transmitir para que
todos los sitios de Andalucía donde haya gatos versus primilla y entren en conflicto, se puedan aplicar estas indicaciones que yo le dé a Juan Carlos. Estupendo. Y a partir de estas indicaciones podemos profundizar ya un poco más en sitios concretos que nos indiquéis y ya vamos viendo, si te parece. Genial. La suelta de halcones para las palomas, ¿eso afecta también al primilla? Bueno, vamos a ver, el halcón en teoría en la pirámide trófica está en el vértice superior y en los distintos niveles hasta llegar al nivel primario hay una diversidad de especies entre las que está el primilla. Soltar halcones para que el halcón combata a la paloma en localidades pequeñas es un error. Y te digo porque el halcón normalmente en la zona en la que cría no caza. Los halcones crían en un cantil y en ese cantil hay una pareja de halcones peregrinos y te encuentras 2 parejas de chovas, 5 parejas de palomas. El halcón no caza allí porque el halcón permite que la paloma críe y le abastezca de futuras presas que caza. Cuando estas presas vuelan lejos, el halcón las caza. ¿Vale? Con lo cual, en un pueblo, un halcón nunca va a cazar a las palomas, porque no va a cazar en el pueblo. El halcón va a salir a cazar. Si tú consigues con un hacking que se asiente una pareja en la torre de la iglesia del pueblo, el halcón va a salir a cazar fuera del pueblo. No va a cazar las palomas que hay en el pueblo. Y segundo, sí puede ser que influya en el tema de primilla, porque por la ley del mínimo esfuerzo, estos halcones pueden derivar en predar colonias de primilla. Ellos no tienen nada más que ponerse en la parte superior del castillo y cuando venga el adulto a cebar a los pollos, entra y se lo come. Entonces, yo la implantación de una pareja de halcón peregrino, sea para combatir la paloma, no, simplemente por tener biodiversidad urbana. Si hay colonias de cernícalo-primilla, el halcón peregrino está muy bien. El halcón peregrino ya salió del problema que tuvo en los años 60 del siglo pasado y la población de halcón peregrino en España está bien y en Andalucía está mejor. Entonces yo intentaría no implantar esa idea o al menos quitarla de... Vamos, yo lo digo porque hay, por ejemplo, Nutrera se propuso eso para combatir la paloma, Sí. de gente profesional soltar los halcones, no en plan de asentamiento. Claro, es que además con los halcones no es lo mismo que el primilla. Los halcones no, un hacking de 5 años soltando mínimo 6 halcones al año. 4 hembras y 2 machos cada suelta, porque las hembras son flotantes y los machos son los que cogen terreno, o sea, cogen su territorio y el lugar de nidificación. Te tiras 5 años soltando y 0 patatero. Mientras que con primilla, por filopatría, por la migración, el halcón es migrador, es sedentario, entonces tú puedes estar soltando aquí y se van los pájaros a otro sitio porque interpretan que otro sitio es mejor que el que tú piensas como humano, pero no piensas como halcón porque no tienes la capacidad. Entonces, normalmente los halcones se te van fuera. Lo ideal es que una pareja se establezca de forma natural, como ha pasado en Madrid. En Madrid, en el casco urbano de Madrid, hay 9 parejas de halcones peregrinos, pero asentados de forma natural. Y eso sí cazan dentro de la urbe. Pero en cuanto tú ya reduces el espacio urbano y tienes un espacio urbano que está rodeado de espacio libre y rural y pues los bichos se van a su sitio, se salen del espacio urbano y se van a su sitio. Madrid es tan grande que lo que tienen son esos grandes pulmones de la casa de campo, el Retiro,
que los halcones cazan ahí, sobre todo cazan palomas torcaces, que es la paloma que abunda en Madrid capital. Madrid capital no son las palomas domésticas, lo que es la paloma torcaz, que no crea problemas ninguno. Entonces es como el mantenimiento de la cadena trófica en el campo, extrapolar a la gran urbe, pero en la pequeña urbe los bichos tú los crías y se van a ir a la cadena trófica del exterior, no a la del interior. Yo digo con cetrero, es que no me sale el nombre. Cetrero. Sí, con pájaros de cetrería, crían cautividad, tal. Los cetreros están participando en muchísimos proyectos de una vía de ingresos buena que tienen en contra de la venta de, no lo mismo vender un halcón de higo a breva así goteado, que te puedan pedir 400 euros por un macho y 600 por una hembra, que tú ya en un proyecto a largo plazo, 5 años, y con cantidad de bichos, mínimo 6 al año, pues además ellos ven una fuente de ingresos, te suben los precios, te cobran los machos a 600, 700, las hembras a 1.000, 1.200, y luego a ellos le estás solucionando el tema, pero tú estás soltando para que se te vayan fuera. Claro. Entonces trae más cuenta centrarse en la especie. Porque enseñado no están realmente para que tú digas, venga, ya por la paloma y vuelve, ¿no? No, a ver, el halcón peregrino que utiliza el cetrero no está enseñado a la paloma o a la perdiz, está enseñado a comer, y cuando tiene hambre tiene que cazar. Entonces el pájaro que lleva el cetrero al campo muchas veces no le caza lo que él quiere, porque ha visto otra presa que le resulta más jugosa que el cetrero no ha visto, y le cambia el rumbo. La paloma que el cetrero ha visto salir volando para allá, se lo echa y resulta que el bicho ha visto una perdiz allí que le resulta mucho mejor de cazar, y le da la vuelta, el cetrero se queda despistado, y que no se le enseña a cazar, se le hambrea para que case. Tú estás condicionándolo a una necesidad. Entonces, el cetrero no lo enseña a cazar, lo maneja, lo enseña a volar, si lo enseña a seguirlo a él, en la vertical haciendo tornos, si caza con perro a que siga al perro, pero luego la presa va a cazar la presa que él quiera. Claro, si no hay otra presa y tú le sueltas una paloma de escape, te va a cazar esa paloma, pero que el cetrero no lo enseña a cazar. Y los pájaros de cetrería, el problema que tiene es que la mayoría están troquelados. Troquelados es que les modificas el comportamiento y tienen una dependencia del humano total, de tal manera que se llegan a identificar como humanos, con lo cual si tú eso lo hicieras con unos halcones que luego vas a soltar que se le van a parar en el hombro a cualquiera. Es imposible, es decir, ahí no hay nada de enseñanza, ahí es el halcón el que se tiene que buscar la vida. Que digo que tenemos visto ya todos los puntos, ¿no? Nos quedaba un puntito, era un puntito que eran las otras actuaciones. Es verdad. Sí, pero eso lo vemos rápido. Otras actuaciones es simplemente colocar cajas nido y rectificar mechinales. La colocación de cajas nido es simple. Normalmente casi todas las torres, por ejemplo nosotros en Écija y Carmona, que es donde más volcados estamos, hay en las 11 torres de Écija prácticamente 10 tienen primilla. Tienen primillas en mechinales. Si tú aprovechas los niveles de los arcos de campana y en la zona de los arcos, los pretiles, colocas cajas nido, vas a propiciar que la colonia aumente. Y las cajas nido, la que os comenté antes, madera, cemento, madera, aislante térmico y mortero, y nada más. Y luego, si tenéis la posibilidad de intervenir en colonias, como el caso del castillo que hemos hablado, que están en mechinales y tal, pues bueno, una buena manera de socorrer a esa colonia es lo que os comentaba antes, la rectificación del mechinal para que no entre la paloma
y estar pendiente de las restauraciones y demás, y orientar al personal que hace las restauraciones. Esta es la más normal que os he comentado. Os traigo otra aquí, que es tremendamente curiosa. Me voy a echar más para atrás para que lo veáis. Esto es una placa de cerámica con el agujero de 6,5. Esta es la placa de cerámica que han utilizado en el Light Cepa Urban en Extremadura durante, creo que fue del 22 para atrás, 5 años. Y esto la diseñó una ceramista de Trujillo, pero si os dais cuenta, yo le voy a dar la vuelta y veis aquí una historia. Esto es un sistema antipredación. El cernícalo primilla adulto entraría por aquí, solventaría esta rampita y ya entraría en el mechinal donde tiene. ¿Por qué se hace esto? Porque, como he comentado antes con el tema de la cría en cautividad, durante los 10 primeros días los pollos no ven. Entonces los pollos se dejan orientar por el oído. Las grajillas, que son córvidos y como tales muy listos, te reproducen distintos sonidos y uno de ellos es el sonido del primilla. Entonces, cuando los adultos se van a buscar comida y los pollitos se quedan, lógicamente, al final del túnel del mechinal, la grajilla llega, emite el sonido que emite el primilla, el pollito viene andandito esperando que le dé el primilla de comer y lo que hace la grajilla es que lo coge, se lo lleva y se lo come. Entonces, este sistema antipredación da unos resultados fantásticos, pero claro, esto encarece mucho la pieza, tienes que buscar un alfarero que sepa y que te siga el diseño. Lo más normal es hacer esto. Y claro, corres el riesgo de que pase eso. Pues si llegase a pasar eso, pues lo consideramos dentro de lo natural. ¿Cuántas especies se alimentan de otras? Pues bueno, sería un mal menor que las grajillas predasen. Existen medios, pero que el principal daño es la paloma. Entonces, colocas cajas nido para incrementar las colonias, o en las colonias que ya existen en mechinales, rectificas el mechinal para que la paloma no le arrebate. Pues la paloma tiene que tener en cuenta que está todo el año. Te mete palo. Pollos que nacen en esos nidos se mueren. Entonces, un mechinal te lo atoran, pero en muy poco tiempo, porque una paloma te cría 6 veces al año. Sí, para. A la tercera cría, o sea, si nos ponemos cronológicamente, en febrero hace una, por seguir un año completo. En abril hace otra y en junio hace otra. Cuando está haciendo la tercera puesta de junio, que van a salir los pollos en junio, los pollos que han nacido en enero ya son viables, ya son fértiles. Luego ya están ocupando mechinales. Cuando va al cuarto, el primero, el segundo, ya. Cuando va al quinto, primero, segundo y tercero. Con lo cual, una paloma que haya criado las 6 veces al año, imaginaros exponencialmente lo que significa en el crecimiento de la población de palomas y en ocupación de agujeros. Entonces, lo principal es barrera que no permita a la paloma entrar, y lo demás ya, pues que haya suerte y que el primilla se espabile. Pero esto es clave. Eso sí, en sintetizar el último punto, que tampoco no creo que tenga mucho más. En síntesis, este último punto, ya he comentado las 2 actuaciones a seguir, que son las que nosotros estamos implantando. La más complicada a veces suele ser la de las rectificaciones. ¿Por qué? Porque estas rectificaciones, pues tienes que aprovechar una obra. Si no hay obra, significaría la inversión en andamiaje. Entonces, eso cuesta trabajo convencer a los ayuntamientos o a las entidades de las que dependa el edificio o la iglesia que lo hagan. Entonces, las cajas nidos siempre se pueden poner en cualquier momento, siempre y cuando la parroquia lo permita o la delegación de cultura, en caso de que sea en un edificio BI o lo que sea.
y las rectificaciones pues siempre aprovechando que se va a hacer una obra, reorientar esa obra para que la actuación que haga no sea eliminatoria y sea rectificatoria. No perdamos los mechinales como normalmente suele pasar. Lo que te quería preguntar, la declaración de cepa urbana, ¿cómo se podría hacer o solicitar o algo? Bueno, vamos a ver. La experiencia nuestra es que la consejería no está por la labor de declarar las cepas urbanas. Nosotros tomamos como modelo Extremadura, incluso ya Castilla-La Mancha ha creado cepas urbanas bastante importantes, y yo hice una relación de cepas urbanas basándome en el último censo del año 2016. Evalué provincia por provincia aquellas colonias más numerosas y que estaban dentro del casco urbano, y propuse menos Almería y Granada, propuse en las otras 6 provincias, pues imaginaros, del orden de 10-12 cepas urbanas por provincia. Se remitió por escrito, nunca recibí contestación, pero en paralelo empezamos a contactar con concejales de los distintos ayuntamientos que nos interesaban, y entonces le comentamos la situación y claro, le proponíamos que llevasen a pleno la propuesta de declaración de cepa urbana al pueblo ese, concretamente en Palma del Río se hizo. Lo llevaron a pleno, todos los concejales de todos los partidos votaron y se emitió un documento donde el Ayuntamiento de Palma del Río acordaba en el pleno número tal, de fecha tal, acordar la declaración, solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y tal y cual, la declaración de la cepa urbana del casco urbano de Palma del Río. Ese escrito se remitió a la Consejería y lo mismo que el escrito nuestro. Nunca más se supo, no hubo contestación. Yo tengo mis contactos y voy hablando con ellos y lo que me dicen es que por ahora no. Por ahora no es el momento. Pero bueno, es bueno tenerlo ahí. Entonces, en vuestros respectivos ayuntamientos, los pasos a seguir es contactar contra más de izquierda sean mejor. ¿Me entendéis? Que ellos son más progresistas que no un concejal de derechas que mira otros intereses. Pero tampoco es malo tocarlo, es decir, hay que tocar a todos, pero potenciarlo pues con la gente de Izquierda Unida, con los de Sumar, con la de PSOE, tal y cual, y PP. Entonces, hacerle ver ese tema y provocar que eso se lleve en el orden del día de algunos de los plenos que ellos tengan. ¿Y qué beneficio tendría el que se reconociera? Los únicos beneficios que tendría es que la consejería seguiría, digamos, recibiendo una demanda por parte de la ciudadanía de la declaración de las cepas urbanas. Si esto queda parado, ellos encantados porque no tienen presión social. Si seguimos moviéndonos en este tema, en esta línea, y de vez en cuando se le lanza un escrito recordatorio, que es lo que nosotros vamos a hacer en breve, pues a lo mejor algún día llega alguien, porque claro, una consejería es una estructura. Una consejería es una estructura en parte política y en parte técnica. Entonces, la parte técnica se mantiene, cambie quien cambie en la parte política. Muchas veces la parte técnica está por la labor, pero es la parte política la que frena. A lo mejor llega un momento que con toda la información y todo lo que tú has hecho que entre allí demandando la cepa urbana, diga, y yo, esto es, pero ¿qué hacéis con esto que no lo habéis? Venga, esto para adelante. Lo mismo puede ser en las próximas elecciones, que volvemos a pasar otros 4 años, otros 4, pero lo que no se puede quedar muerto, es lo que yo me refiero. Tiene que seguir
entrando demanda. Si una cosa no tiene demanda, no te preocupes que el político no se mueve. Si hay demanda, alguna vez llegará alguien que diga, coño, esto hay que ponerlo en marcha, que esto, ¿cómo es que no se ha ocurrido antes? Pero bueno, esto, ¿me entiendes lo que te digo? El técnico lo vas a tener siempre a tu favor, porque se entiende que está trabajando en lo suyo y está de acuerdo con eso. Pero claro, ya luego llega a los niveles de director general y tal y cual, y ya la cosa se para. Y ahora mismo, pues está parada. Entonces, en Utrera, pues, si promovéis eso, un municipio más. Ya hay bastantes municipios a nivel andaluz que han estado. De Córdoba creo que son 5 o 6. De Málaga hay otros tantos. De Sevilla creo que hay alguno que otro. Entonces, igual que Utrera, y quien conozcáis de Mairena del Arcó, de la hermana, de lo que sea, de donde sea, promovéis esa forma de hacer la petición. Vía político local a la Consejería del Ramo. Es la mejor manera. Claro, tú, para demandar eso en Utrera, como tú tienes los datos del censo de haber participado y tal, pues lo único que tienes que hacer es aportar un pequeño informe que acredite el valor natural que tiene Utrera, que eso hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor. Entonces, con esos pequeños datos y alguna entrevista que otra, pues bueno, pues se puede conseguir. Yo creo que como lo hemos hecho en el resto de los municipios. También me imagino que en Utrera habrá una técnico de medio ambiente en la Concejalía del Ramo. Los técnicos de medio ambiente, que lo que te he dicho no son políticos, son técnicos, y están ahí, entre quien entre, ejercen más presión y pueden conseguir más vía directamente al concejal de medio ambiente del ramo que vosotros. Entonces, ahí hay una amalgama, es cuestión de ir tocando las teclas para que la sinfonía suene bien. ¿Entiendes? Entonces, entrar a la técnico de medio ambiente, la técnico ya toca al concejal, de camino tocáis otros concejales, que todos se pongan de acuerdo y se provoque que haya un pleno donde y eso se evacúe a la Consejería de Medio Ambiente. Y a esperar toca. Esa sería la vía más... De acuerdo, gracias. Digo que yo con el chivato que me he puesto aquí ya he tocado todos los puntos. Ya soy vosotros si demandáis alguna pregunta y si no, pues... Bueno, si no tenéis pregunta, pregunto yo. Pues venga, pregunta tú, no te dé vergüenza. Que te iba a preguntar que el tema del primillar, ¿tenéis a la hora de después poner el hacking, hay algún tipo de, por ejemplo, esperamos un plazo de tanto tiempo hasta colocar el hacking o a lo antes posible? Me refiero, si tú haces el primillar, lo antes posible llevas a cabo el hacking. Sí, vamos a ver, tú haces, entendamos, mira, un primillar se hace relativamente rápido. El de Tejadilla, que es la referencia nuestra, se empezó en enero y se terminó en abril. Y se inauguró en junio con la metida de los 30 primeros pollos en el cajón de hacking. Entonces, todo está en función de cuándo tú hagas el hacking. Si lo haces en este periodo previo al mes de junio, te da tiempo porque el cajón de madera se hace rápido y se coloca. Que no, que el hacking se empieza en verano o se empieza en otoño. Pues tú tienes el cajón de hacking preparado para la temporada que corresponda a partir de junio. Hacer hacking fuera de temporada no tiene sentido, porque ya han hecho la migración los bichos que están en libertad y los que sueltes aquí van a andar despistados como... Aunque en la zona vuestra de Sevilla, sobre todo en el entorno de Doñana, es zona de invernada, cada vez la invernada va siendo un poquito mayor, de bichos que son prácticos y se evitan 3.000 kilómetros para abajo y 3.000 de vuelta. Entonces se quedan a 100 kilómetros de las colonias en zonas más o menos buenas, porque pensar una cosa que la migración no la hacen las especies, y concretamente el primilla, por el frío. La hacen porque no hay comida. Ellos vienen aquí a criar cuando el insecto explosiona. Y luego cuando no hay insectos se van a África, que es donde hay más insectos. ¿Entiendes? Entonces ellos
se quedan en zonas de invernada que son las de temperaturas más suaves, pero no por el frío, sino porque esas temperaturas hacen que los insectos se mantengan durante todo el año, no en el número de la primavera, pero sí lo suficiente para que su metabolismo los mantenga vivos durante el periodo de invernada, con la que pueden a principios de enero salen de la zona del entorno de Doñana y se van a sus colonias. Entonces el hacking preparado para junio. Vale. De acuerdo. Bueno, pues nada, pues damos ya por finalizado. Llevamos ya 2 horas y cuarto, ¿eh? Y me imagino que también José María tendrá ya la boca seca, porque pobre le hemos preguntado tantas cosas y tanto que eso, que lo tenemos aquí. Ojalá se me secara siempre por esto, coño. Bueno, Pues pues muchas nada, pues gracias, José María. no digas esto porque te cogemos la palabra, todas las semanas dejamos que se te seque la boca, ¿eh? Vale. Que nada, oye, que te damos las gracias, ¿vale? Porque nos has ayudado a formarnos un poquito más con el tema este del Primilla, y que ya sabe que todos y todas que andamos por aquí estamos dispuestos a colaborar y echaros una mano, ¿vale?